Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Espero que bien. Richard, ¿hay música? Yo quería cantar, te soy sincero, la música de la jefa, del jefe. Pero corazón, sus letras son muy fuertes. Será para que YouTube me bloquee, cariño. Entonces he buscado una música más light, más relajado. Además también por mi nariz no puedo bailar como una potrilla aquí, cariño. ¿Vale, mi bisonte? Muy bien. Vamos a continuar, Tauro. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona. Sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Ya tengo activado la opción de miembros. Visítalo, corazón. Muy bien. Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Tauro. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido bisonte, de casualidad tú tienes en tu casa unas cortinas, pero que hace como pliegues, como blondas. Richard, todos tenemos cortinas en casa, pero el mío no hace pliegues, ¿vale? No hace blondas, el mío es liso. ¿Por qué te digo? Y al costado, cariño, hay como habitaciones. Te soy sincero, hay un cuarto. Muchos de vosotros, bisonte, o han encontrado un bicho por ahí que puede ser una araña o una cucaracha, pero nos dan a entender, corazón, que en ese lugar se concentra como una energía. Es importante hacer algún tipo de limpieza, mi querido bisonte. No digo que tú no limpies tu casa. Yo qué sé, echar palos, pasar palo santo, agua bendita o algo por el estilo, ¿vale? Si tú me dices, Richard, últimamente estoy encontrando porque yo lo que he visto ha sido dos animales, una araña y aparte, no sé si vosotros han visto alguna vez esas moscas negras, que yo sinceramente lo tengo un poquito de asco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de animal aparece? No lo digo que lo mates, ¿vale? Porque vida es vida. Simplemente sácalo de tu casa, pero te está diciendo que hay una energía en tu casa, mi querido bisonte, que necesitas hacer una limpia, ¿vale? Puede ser que para muchos de vosotros me diga, Richard, bueno, Richard, es temporada, aquí hace calor ya. También puede ser, ¿vale? Pero es lo que yo he visto, bisonte. En tu casa hay unas cortinas que tiene como pliegues, como blondas, cariño, ¿vale? Y al costado hay como una habitación o dos habitaciones. Es lo que yo he visto, ¿vale? Un pequeño callejón y ya está, mi bisonte. Muy bien. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Somos miles, bisonte. Quiero que te fijes en todos los detalles de la carta. Estoy trabajando con el tarot vidente de luz, que tiene mucha información, mucho color. Si te das cuenta, mi querido bisonte, te sale lo que es la carta de la emperatriz. Muy bien. Siento, bisonte, que muchos de vosotros tienen sueños, tienen metas, cariño, o quieres posiblemente lograr algo en tu vida. Ya vas como planificando, pensando, estás viendo la forma de dar ese gran paso. La carta de la emperatriz es una carta también de creatividad, una carta de belleza, una carta que cae bien a los demás, mi bisonte. Si tú me dices, Richard, yo lo que quiero es conversar con una persona para que tú puedas lograr algún tipo de propósito, sea económico, sea amor, lo que tú quieras, mi bisonte. ¿Tú crees que sería
¿Sería bueno en esta semana actuar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la emperatriz, cariño. Si tú me dices, Richard, yo quiero empezar a hacer un proyecto, ¿tú crees que debería hacerlo ya? Sí, porque tenemos la carta de la emperatriz. Richard, a veces siento que el mundo entero me mira, Richard. No sé, ¿será porque soy guapa? Sí. ¿Será porque soy guapo? Sí, porque tenemos la carta de la emperatriz. El otro mensaje también, mi querido Bisonte, es muy importante que hagas caso de tu intuición porque aquí está la luna, cariño. ¿Vale? En cualquier aspecto, Tauro, no todo tiene que ser amor. No todo tiene que ser amor, cariño, porque a veces nos confundimos. Parece que no hay más vida, no hay otras historias. A lo mejor tú en este momento estás pensando, porque tenemos aquí la carta de la luna, me gustaría la tranquilidad de mis hijos, porque aquí esta mujer está embarazada, me gustaría la paz para el mundo, me gustaría que ese proyecto salga adelante, me gustaría que una persona se fije en mí. Hay muchos casos. A mí lo que me dice con la carta de la emperatriz, me dice, es una semana en la cual se te abren las puertas de las oportunidades. Si tú, mi bisonte, también quieres ser madre o quieres ser padre, es una semana propicia para ti, mi querido bisonte. Me están diciendo con la carta de la emperatriz. En pocas palabras, cariño, vas a caer bien a todo el mundo. Te has bañado con ruda. Te has bañado con canela, como hacía yo. Yo cuando era jovencito, hace más de 2 décadas atrás, cariño, porque ya voy a cumplir 44, yo me bañaba con canela. ¿Por qué, Richard? Porque quería ser más atractivo. Ay, Dios mío. Como una seguidora que me ha dicho en el super chat, Richard, enférmate más, me dijo. Yo dije, ¿pero por qué me dice? Porque cuando te enfermas te ves más guapo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta maldad! Pero me encantó. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? A ver, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. El Arcángel Gabriel, ya te he dicho, Tauro, es tu semana de suerte. Tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti. Muchas veces, bisonte, las cosas no nos salen. ¿Saben por qué? No porque el tarotista sea malo, cariño, o no porque tú de repente hayas nacido con un mal augurio, no. Es porque nosotros atraemos esto con la mente. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú de repente estás vibrando, Richard, quiero comer, pues te aparece un chuletón, cariño. Un chuletón, como lo que te gusta. Richard, quiero encontrar ese trabajo, te aparece el trabajo. Pero si tú de repente te levantas, vaya día, no tengo trabajo, estoy gordo, estoy gorda, estoy feo, ahora sí que voy a hacer, siempre envío currículo, nunca me llaman, entonces nunca te va a pasar cosas buenas, bisonte. Tú tienes que pensar positivo, que si no te llaman en una semana no pasa nada. Yo cuando llegué a Barcelona, en plena crisis, cariño, en el 2010, yo me recorrí todo Barcelona. Estuve como medio año sin trabajo en Barcelona. Pero yo no perdí el entusiasmo, corazón. Hasta que de un día me llamaron de un restaurante y de una tienda, cariño. Luego de 6 meses. Pero ya ves, yo no perdí el entusiasmo, corazón. Y así poco a poco mi vida se fue normalizando. Entonces, corazón, ¿por qué pierdes el entusiasmo? Richard, me hace falta dinero, Richard. Yo te entiendo, bisonte, pero seguro puedes volver a casa de mamá, de papá, de algún familiar. Puedes ir tirando. Y si no, cariño, tocas puertas y di, mira, no tengo nada ni para comer, quiero limpiar tu casa. O te cocino algo. Pero tienes que ofrecerte también, bisonte. Las cosas no llegan del cielo. Estamos acostumbrados a que nos lleguen las cosas fáciles. ¿Te parece mucho a mi familia de Perú? ¿Por qué, Richard? Porque ellos piensan que en Europa hay un árbol que cae euros y solamente piden. Dios mío, soy muy malo. Bendiciones, bisonte. Te leo el mensaje. Dice, el Arcángel Gabriel, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. Todo lo que te he dicho, bisonte. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión
e ilumino su conciencia a través de mi luz. Cariño, qué bonito mensaje, mi querido Bisonte. Mira, Bisonte. A veces, Bisonte, en el transcurso de nuestra vida, nos topamos con sapos, con ranas, con el Kevin, con la Lupe, y creemos de repente que esta es nuestra suerte, que siempre nos va a ir mal lo que es en el amor, que siempre de repente nos vamos a topar con personas negativas. Es cierto, Bisonte, que nos vamos a topar con personas negativas, pero esa es parte de la evolución. No siempre vamos a tropezar con la misma piedra, porque ya sabemos que eso nos va a hacer daño, Bisonte. Pero lo importante, Tauro, es que tú no cambies tu esencia, porque eso es lo que te hace especial, mi Bisonte, ¿vale? Lo importante es que tú creas en ti, Bisonte. Un mal momento, un fracaso lo tenemos todos, Tauro. Si tú supieras, a mí los cuernos me llegaban hasta el techo, estaba así, cariño, me daba tortícolis, corazón. ¿Pero acaso me he muerto? No, al contrario, aquí estoy fresco como una lechuga, Bisonte. Arriba los ánimos, ¿vale, Tauro? Muy bien. Vamos a ver, cariño, por qué me sale la carta de la emperatriz. Yo quiero más chisme. Sí, soy chismoso. Todos los tarotistas somos chismosos, cariño. ¿Por qué? Porque queremos saber de vuestras vidas. Todos los tarotistas somos chismosos. Vamos a ver. A ver, la carta de la emperatriz, mi Bisonte. La carta de la emperatriz, mi Bisonte. Vamos a ver, corazón. ¿Por qué te sale la carta de la emperatriz? Vamos a ver. La carta de la torre, porque posiblemente te está diciendo, te está recordando que tienes que valorarte, tienes que amarte, tienes que confiar en ti, porque muchos de vosotros, cariño, o se están separando, o te dejó de repente el Kevin, o simplemente, cariño, has perdido trabajo. Porque veo un bloqueo aquí con la carta de la torre. Por eso que el arcángel Gabriel y la emperatriz te dice, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Recupérate, mi querido Bisonte, ¿vale? Recupérate. Hombres hay por montón, mujeres hay por montón, cariño. De todos los tamaños, de todos los colores, cariño, ¿vale? Entonces, recupérate. Trabajo siempre va a aparecer. Recuerda, mi Bisonte, que para el empresario, como dice la jefa, me encanta. Quiero cantarlo, pero sé que voy a decir una palabrota y no puedo. Para el empresario, cariño, nosotros solamente somos un número más. Así que no te agobies, cariño. Ay, Richard, me da pena dejar el trabajo. Ellos no tienen pena de ti, cariño, ¿vale? Entonces, preocúpate por ti, mi querido Bisonte. Vamos a ver. Yo lo que quiero preguntar, Tauro, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, ellos o ellas. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. A pesar de su frialdad, porque muchos de ellos, cariño, son como un témpano de hielo, Bisonte. A lo mejor de repente me dice, Richard, ¿qué le cuesta pedir perdón? ¿Qué le cuesta hablar conmigo? ¿Por qué son fríos? ¿Por qué son indiferentes? Se sienten frozen, libre soy, Bisonte. Esta persona se da cuenta que ha hecho mal, Tauro. Pero en este momento, mi querido Bisonte, siento que ellos o ellas, pues simplemente no quieren decir nada, quieren morir en su ley, mi querido Bisonte. Voy a sacar más cartas. A ver, a lo mejor de repente yo que sé, puede ser que exista una persona que lo está manipulando. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, o simplemente es frío pero te piensa, o fría como el viento, peligrosa como el mar. La carta de la fuerza. Este personaje, cariño, sabe que tú lo estás pensando, sabe que tú lo necesitas. No digo para todos, porque ya los veo ahí ya. Richard, ¿por qué dices que yo lo necesito? Yo soy autosuficiente, ya lo veo a las feministas, ya lo veo ya, cariño. Esta persona está esperando, mi querido Bisonte, de que tú te pongas en contacto. Esta persona te recuerda y tú también lo recuerdas, Bisonte. Pero, te soy sincero, ellos o ellas actúan de una forma fría. Si tú te pones en contacto, si tú de repente buscas una forma de solucionar este problema, tenlo por seguro que te van a responder, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del 10 de bastos.
Siento, Bisonte, que esta persona también, a lo mejor de repente tú eres testigo o testiga de que está lo que es en un compromiso. Pero esta persona, corazón, no es feliz. No es feliz, ¿vale? Su mundo es un infierno. Vive prácticamente en un mundo de cristal. Pobre niña rica, pobre niño rico. Porque está ardiendo, cariño, por detrás. Está ardiendo. Richard, eso ha sonado mal, pero es lo que yo veo. ¿No ves? Esta mujer está ardiendo por detrás, cariño, con ese vestido de novia. ¿Ves? Está ardiendo ahí. Entonces, siento, mi querido Bisonte, que ellos no son felices. Y a lo mejor de repente quieren saber de ti, a lo mejor de repente quieren que tú te pongas en contacto, a lo mejor les gustaría posiblemente recuperar contacto, comunicación. No son felices, ¿vale? Inclusive te podría decir, Bisonte, que tienen vergüenza, tienen miedo de que a lo mejor tú te enteres que su vida es un infierno. Muy bien. A ver, Richard, sácame signos. Tienes razón, me estaba olvidando. Vamos a ver, Bisonte, signo, que se me va el tiempo, Bisonte. Me sale un Géminis, me sale un Libra, me sale lo que es un Leo y cierras con un Capricornio. Muy bien. Iniciales, cariño. Iniciales, mi Bisonte. Vamos a ver, cariño, iniciales. La letra N, la letra D, la letra G, la letra S y la letra Z. Voy a tomar mi agüita porque la garganta me traiciona. Mucho mejor. Vale. Vamos a ver, Bisonte. Richard, la música, tiene razón. A buena hora que he tomado agua. Vale, lo siento, Shakira, no puedo cantar tu música, ¿vale? Pero me encanta, me encanta. El jefe, escúchenlo, corazón. La música es de punto 6, Viva Chile, me encanta esa música. Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Tu, 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 tu. Ay, me encanta. Soy tu soñador, señor errante. Soy tu eterno acompañante. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice, chiquilina. Tu, 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 tu. Soy quien te regala rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Me encanta, Chile, si me escuchas, te amo. Muy bien, búscalo. El grupo es punto 6, ¿vale? Se llama Chiquilina. Lo siento que no puedo cantar la música de Shakira, cariño. Es esto, me encanta. Pero si no, YouTube me va a sancionar. Su suegro estará contento. Perdón, su ex suegro. Dice, muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra o con una persona, cariño, que es un poco inseguro también. Piel blanca, cabello negro o también puede ser piel trigueña. Hay una persona que quiere decirte algo, corazón, ¿vale? Siento que esta persona puede ser que sea menor que tú. Te encanta el colágeno. La carta de Rey de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Es una persona muy espiritual. Ojito, puede ser que inclusive cree lo que es en la magia. Puede ser mulato, mulata, cabello corto, un poco ondeado. Tú de repente a esta persona lo conoces en una fiesta, en una reunión, o de repente su trabajo está relacionado con el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. La carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros están un poco enojados o enojadas con una persona de elemento fuego. ¿Es alto o es alta, cariño? Hay un asunto pendiente que resolver. Te quiero, Bisonte. Hasta la vista y sé feliz. Se me acabó el tiempo. Suscríbete.